Buenas tardes, estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase más de lo que es física. Hoy veremos fenómenos luminosos, entre ellos la reflexión y la refracción. Son fenómenos parecidos entre sí que involucran la luz. La luz es un tipo de onda. Recuerden que la semana anterior vimos lo que eran las ondas. La semana antepasada también estudiamos lo que eran las ondas. La luz también es un tipo de onda. Vamos a estudiarla un poco para luego profundizar en el tema durante la presentación de las diapositivas. Empecemos con lo que son los fenómenos luminosos. ¿Qué se conoce como un fenómeno luminoso? Cuando la luz que se propaga a un medio llega a la superficie de separación de otro medio distinto, puede experimentar ciertos fenómenos luminosos, dependiendo de la composición del objeto. Estos fenómenos pueden ser la reflexión, la refracción y la dispersión. Entonces, la luz, al momento de pasar por ciertas sustancias o ciertos objetos, la luz tiende a cambiar. Por ejemplo, al momento de cruzarse con las gotas de lluvia residuales, se forma lo que es el famoso arco iris de colores. La luz, al pasar por las gotas de agua minúsculas, se segmenta o se divide en varios rayos de luces de colores, que es lo que forma el arco iris. Similar sucede al momento de pasar un haz de luz sobre un prisma transparente. Sucede exactamente lo mismo que en un arco iris. Los colores se dividen a partir de una luz blanca. Igualmente, fenómenos como los halos de luz, los que se forman cuando hay una combinación de calor y residuos de vapor en la superficie, se generan estos halos o aros de luz alrededor del Sol. También hay otros fenómenos como la reflexión, la refracción de la luz, no solamente en los espejos, ya que seguramente al escuchar lo que es la reflexión, deben asociarlo directamente con los espejos. Y sí, la reflexión también se aplica en los espejos, pero no solamente en los espejos, sino en varias otras sustancias que se genera también fenómenos similares sobre la luz. Por ejemplo, en nuestros ojos. Nuestros ojos también funcionan a base principalmente de luz. En ausencia de luz no vemos nada, debido a que la luz no se refleja o no se proyecta sobre los objetos que estamos observando. Veamos lo que es la reflexión. Es un fenómeno que se produce cuando la luz choca contra la superficie de separación de dos medios diferentes, ya sea gases como la atmósfera, líquidos como el agua o sólidos como el cristal, y está regida por la ley de la reflexión. La dirección que sale reflejada la luz viene determinada por el tipo de la superficie. Está el caso de la reflexión mixta, en que predomina la dirección sobre las demás, es decir, hay una sola dirección de la luz al momento de reflejarse. Esto se da en superficies metálicas sin pulir, barnices, papeles brillantes, etc. Veamos un ejemplo de lo que es la reflexión. Entonces, la reflexión nos dice que es el fenómeno en el cual la luz, al impactar o chocarse con un objeto o la superficie de un objeto, se refleja inmediatamente hacia otra dirección. Podríamos decir que la luz rebota, ¿verdad? Rebota sobre el objeto. Al momento de hacer este rebote, eso hace que el objeto también sea visible. Por esa razón, les comentaba que nuestros ojos funcionan a base de la reflexión de la luz. Cuando existe luz, la luz se rebota sobre los objetos, eso es captado por nuestros ojos y esa es la forma en la cual se trabaja nuestra visión. No solamente nuestra visión, las cámaras fotográficas, las cámaras de video funcionan exactamente igual. Toman la luz que se refleja en los objetos para poder grabarlo. Por eso hay objetos en los cuales no se refleja bien la luz y no es posible verlas a simple vista, como es, por ejemplo, los cristales o también las fundas plásticas transparentes o también algunos tipos de acrílicos transparentes. Es difícil de verlos porque no reflejan la luz suficientemente. Aquí podemos observar una imagen de un láser que está pasando sobre un cristal, ¿verdad? Y se está reflejando justo en este punto. Fíjense que el ángulo en el cual se refleja la luz es igual o similar al haz de luz original. El haz de luz es este y se refleja exactamente con el mismo ángulo. Este es el ángulo con el cual ingresa el rayo de luz y este es el ángulo con el cual se está reflejando el haz de luz. Fíjense que es exactamente el mismo. A esto es lo que se llama la reflexión de la luz, en base, lógicamente, al tipo de superficie. Seguramente han visto cómo los objetos se reflejan en el agua de maneras similares, ¿verdad?
Eso es porque la luz se proyecta sobre los objetos y al mismo tiempo rebota hacia todas direcciones, entre ellas el agua. La superficie del agua funciona como un espejo. Por esa razón es que se pueden observar imágenes como esta en zonas donde existen grandes concentraciones de agua, como mares o también en lagos. Pero es más visible en lugares donde el agua se encuentra quieta, ya que al estar quieta no existe una distorsión de la luz al momento de chocar con su superficie. Veamos ahora algunas leyes de la reflexión de la luz. Primera ley, tenemos el rayo incide, el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal están situados en el mismo plano. La segunda ley, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Vamos a explicar mediante este ejemplo. En esta imagen podemos observar esta línea naranja representa un haz de luz. Esto sería el rayo incidente. El rayo incidente es el rayo inicial o el rayo de luz el cual se va a reflejar. Luego tenemos el rayo reflejado, que lógicamente es la respuesta de la superficie al momento de hacer rebotar la luz en un ángulo similar. Entonces, este ángulo que sale en otra dirección es el rayo reflejado. La normal es el punto vertical donde el haz de luz choca con la superficie. Ese es el punto normal o la línea de la normal. Y todos estos están en un mismo plano. Como pueden observar, tanto el rayo incidente, el rayo reflejado y el normal se encuentran en el plano superior. Luego vamos a ver en la refracción cómo también hay planos inferiores, pero en el caso de estos tres elementos se encuentran en el plano superior. También la segunda ley nos dice que el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción son iguales. Entonces, este es el ángulo inicial. Hay un ángulo con respecto a la línea normal o a la vertical normal y es este ángulo de aquí, ¿verdad? Entonces, la luz al ingresar, ingresa con un ángulo con respecto a la línea normal y al reflejarse, se refleja igualmente con el mismo ángulo de la línea normal. Es decir, ingresa con el mismo ángulo y se refleja con el mismo ángulo. Esa es una ley que siempre va a predominar en la reflexión de la luz. Si esta línea de luz se hace más para abajo, entonces la línea de reflexión también se hará más hacia abajo. O si se hace más hacia arriba, lógicamente la línea de reflexión se hará más hacia arriba, tal como funcionan las luces de un espejo. Seguramente en alguna ocasión tuvieron que haber tomado un espejo en algún día soleado y lo debieron haber movido hacia un lugar de sombra y deben haber observado cómo se proyectaba ahí un punto de luz. Eso es reflexión. ¿Qué es la normal? La línea imaginaria perpendicular a la superficie de separación de los puntos medios y trazada desde el punto donde el rayo incidente toca la superficie. Lo que les mencionaba hace rato, la normal es el punto donde el rayo incidente está tocando la superficie. El rayo incidente es el rayo que llega a la superficie de separación de dos medios. Entonces, supongamos que esta superficie es el aire y esta superficie digamos que es el agua. Entonces aquí hay dos medios, el aire y el agua. Al tocarse en este punto donde se separan ambos medios es donde ocurre la reflexión, como el ejemplo que poníamos de la fotografía tomada en el lago, ¿verdad? Al momento de la luz tocarse con la superficie del lago generaba la imagen de reflexión de la montaña. Por último, el ángulo de incidencia, el que forman el rayo incidente y la normal. Lo que les explicaba hace rato, este ángulo, esta abertura o esta separación es el ángulo de incidencia e igualmente el ángulo de reflexión son totalmente iguales. En la imagen anterior, aquí se puede observar los elementos y la aplicación de la ley. Fíjense que el rayo rebota en este espejo, ¿verdad? Y sale con una dirección opuesta, pero el ángulo de separación es totalmente el mismo. Además, si trazamos aquí una línea normal, vamos a trazarla para ejemplificar. Digamos que trazamos aquí la línea normal, es decir, la línea vertical. Entonces, este ángulo con el cual ingresa el haz de luz es igual al ángulo de reflexión de la luz. Si la luz se hace más inclinada, digamos hacia acá, entonces lógicamente el rayo de luz de reflexión también se inclinará.
Esto sucede habitualmente en los espejos, en superficies brillantes, como son superficies pulidas o metales pulidos. Vamos a continuar ahora con lo que es la refracción. ¿Qué es refracción? La refracción es el cambio brusco de la dirección que sufre la luz al cambiar de medio. Este fenómeno se debe al hecho de que la luz se propaga en diferentes velocidades según el medio por el que viaja. El cambio de dirección es mayor cuando mayor es el cambio de velocidad, ya que la luz prefiere recorrer las mayores distancias de un desplazamiento por el medio que vaya más rápido. Bien, la ley de Snell relaciona el cambio del ángulo con el cambio de la velocidad por medio de los índices de refracción de los medios. Vamos a explicar mediante un ejemplo. Entonces nos dice que la refracción, no hay que confundir refracción con reflexión. La refracción es cuando un haz de luz ingresa y al contacto con la superficie rebota. En cambio, la refracción es cuando el haz de luz ingresa hacia un medio diferente desde el cual es proyectado. Por ejemplo, en este caso, esta persona está sometida bajo los rayos del sol, ¿verdad? Esa es la luz del sol. Sin embargo, la luz del sol al entrar al agua cambia de medio. Está en un medio gaseoso, que es el aire, y al entrar al agua cambia a un medio líquido. Y ahí es donde ocurre una refracción. Aquí podemos observar a una persona que está observando a un pez. Esta persona cree que el punto de vista o el punto de mira del pez es totalmente direccionado en la dirección que él está apuntando, ¿verdad? Sin embargo, la dirección en la cual se encuentra el pez es otra. ¿A qué se debe esto? Se debe a que la luz que está ingresando hacia el mar se refleja en otras direcciones. Bien, por esa razón ocurre este efecto. Si esta persona quisiera agarrar al pez, por ejemplo, estaría agarrando a la imagen que él cree que se está formando aquí, pero no es así, el pez está más abajo. Más o menos algo así se ocurre con la refracción. Aquí podemos ver un ejemplo claro de lo que es la refracción. Observen cómo en este vaso con agua, al ingresar un lápiz, lógicamente se debería observar el lápiz totalmente entero, pero aquí se ve que está fraccionado, como si estuviera cortado, ¿verdad? Esto sucede porque la luz que está ingresando en el agua está ingresando a una velocidad diferente a la luz que está en el entorno del aire. Por esa razón nos dice que el cambio de dirección es mayor cuando mayor es el cambio de velocidad en base a la sustancia en la cual viaja la luz. Entonces, cuando la luz viaja en un medio más sólido, la luz cambia su velocidad, a diferencia que en el medio gaseoso, es decir, en el aire. Y por esa razón ocurre este cambio, en el cual el lápiz pareciera que estuviera cortado, pero no es así, no lo está. Aquí podemos observar también un láser que está siendo proyectado hacia la superficie del agua. Fíjense que aquí se está reflejando. ¿Sí ven? Aquí está ocurriendo dos cosas, refracción y reflexión. Reflexión porque al momento de chocar el haz de luz con la superficie, se está reflejando en una dirección contraria con el mismo ángulo. Fíjense que el ángulo es el mismo y al mismo tiempo está sucediendo una refracción. Es decir, el haz de luz toca la superficie, ingresa en la nueva superficie y cambia su dirección. ¿Sí lo ven? Ya no sigue un haz de luz totalmente recto, sino que se ha quebrado, por así decirlo, ha cambiado su dirección. Eso es porque la luz que está en el aire se mueve a diferente velocidad en el agua. Por esta razón ocurre este cambio en la dirección de la luz. Y esto es el concepto básico de lo que es la refracción. No confundir reflexión con refracción. Recuerden, reflexión cuando la luz choca con la superficie y rebota. Refracción cuando la luz ingresa a la sustancia o al objeto y cambia su dirección debido a la consistencia de la sustancia o el objeto, porque su velocidad cambia. Vamos a ver algunas leyes de la refracción. Primera ley, el rayo incidente, el rayo de refracción y la normal están situados en el mismo plano, lo mismo que en la refracción. Segundo, la segunda ley o ley de Snell, la razón entre los senos de los ángulos de incidencia y refracción es una constante igual
al cociente entre las velocidades de la luz en los dos medios de propagación. Es decir, nos quedaría de esta forma. Seno del rayo de luz que ingresa dividido para el seno del rayo de luz reflejado. O lo que es lo mismo, velocidad 1 dividido para la velocidad número 2. No vamos a aplicar fórmulas en esta explicación, así que no vamos a profundizar mucho en lo que es la ley de Snell. En una próxima clase sí entraremos más en detalle en este tipo de leyes. Hay que observarnos una imagen de cómo funciona la refracción en base a las leyes. Nos dice que el rayo de incidencia, el rayo de refracción, el rayo refractado y la normal están situados en el mismo plano. Tenemos aquí el rayo de reflexión, tenemos la normal y el rayo refractado esta vez se está dirigiendo en una dirección contraria. ¿Sí ven? Aquí ingresa la luz y al momento de entrar en contacto con esta sustancia que es diferente, en la cual se genera el haz de luz original, aquí nos dice aire y agua, ha cambiado su dirección. Esto no solamente pasa en el agua, solamente ponemos de ejemplo el agua porque es donde se puede observar más fácilmente. Funciona en los cristales, funciona en los acrílicos, funciona en los plásticos, funciona en otros tipos de gases. En todos esos tipos de sustancias hay también refracción. ¿Qué es el ángulo de reflexión? El que forma el rayo reflejado y la normal. Lo mismo que antes, el rayo reflejado con la normal. El rayo reflectado es el que sale de la superficie después de la refracción. Entonces, ingresa el haz de luz, choca con la superficie, ocurre una reflexión, pero al mismo tiempo ocurre una refracción. Ese es el rayo refractado. Y el ángulo de refracción es el que forma el rayo refractado con la normal. En este caso, la normal ya no llega solo hasta la superficie, sino que pasa de largo. Este ángulo con el cual ingresa el rayo de luz es igual a este otro ángulo con el cual podemos observar que la luz se ha refractado. Por esta razón nos dice que seno del ángulo de rayo incidente sobre el seno del rayo refractado. O lo que es lo mismo, velocidad 1 dividido para la velocidad 2. Los tipos de velocidades cambian al momento de cambiar las sustancias. Bien. Y aquí vemos un ejemplo de cómo ocurre la refracción. Es similar a lo que vimos en el primer ejemplo de reflexión. Un láser chocaba con una superficie y se reflejaba. Aquí apenas se puede ver cómo se refleja. Como ven, el ángulo de reflexión es lo mismo, pero también se observa una refracción. Esto es un pedazo de acrílico, un pedazo de plástico transparente. El láser, al ingresar a este pedazo de plástico transparente, observen que cambia ligeramente su dirección. ¿Lo ven? Eso es porque la sustancia en la cual ha ingresado el láser es diferente a la sustancia en la cual se genera, que es el aire. Esta es la explicación básica de lo que es refracción, reflexión. Son fenómenos de la luz que vamos a estudiar el día de hoy. La tarea asignada para esta semana tendrá que ver con este tema explicado. Es más, preguntas de razonamiento, ya vamos a detallar cuáles son las tareas de su ficha pedagógica. En su ficha pedagógica tendrán que resolver la parte de resolución de un problema. Tenemos 3 preguntas, 2 de razonamiento, 1 de investigación. La primera nos dice, explica las diferencias entre la reflexión y la refracción, lo que explicamos hace poco. ¿Cuál es la diferencia entre la refracción y la reflexión? Deben ustedes detallar todas las diferencias que hayan captado. ¿Qué diferencia la refracción de la reflexión? Segundo, ¿qué fenómeno luminoso tiene lugar en un espejo? Entonces, al yo pararme en un espejo, ¿qué se genera? ¿Reflexión o refracción? ¿Y por qué? ¿Bien? Y el literal C investiga por qué la luna brilla en la noche si no existe una fuente de luz. Como hemos explicado fenómenos luminosos. Lógicamente, para que estos fenómenos ocurran, tiene que existir luz. Sin embargo, en la noche no existe ninguna fuente de luz, pero aún así la luz brilla, la luna brilla, pero no significa que la luna tenga un brillo natural, como lo hace el sol. Entonces van a investigar por qué motivo la luna brilla en la noche si no existe ninguna fuente de luz. Esta es su tarea para esta semana.